La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos, amplitud modulada, la AM, y 105.1 la frecuencia modulada, la FM, en todo el sur de Lima. Radio Santo Domingo en Chimbote, RSD, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Sapaguayali, Radio Quiabamba en la Convención, donde nos ven a través de su plataforma televisiva, y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, ambas también por la plataforma televisiva. Y también se une otra red de radios amigas como en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Radio La Decana, Juliaca, Radio San Valentín, Apurímac, en Abancay, Radio Estación Solar, Ancas, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la Radio del Arzobispado, Setipo, Radio Milenio, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también los aplicativos móviles, Apumac Stereo, y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Hoy es 3 de noviembre del año 2020 y estamos muy contentos en esta casa porque hoy día celebramos la fiesta de San Martín de Porres. Con esa alegría saludo a Rosa María Palacios, que ya está con nosotros. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, efectivamente hoy es el día de San Martín. Normalmente la iglesia estaría abierta y sería una fiesta importante para nosotros, porque además, como ustedes saben, San Martín de Porres está enterrado en el convento de Santo Domingo, donde nosotros transmitimos. Es un día de muchas visitas a la tumba de San Martín de Porres. Lamentablemente, el museo está abierto, se puede entrar ahora ya, sí. Pero la iglesia sí está cerrada, todavía no se ha abierto la basílica, y como ustedes saben, en el altar de los santos peruanos están los restos de San Martín de Porres en exposición. Hay mucha gente que va hoy día, pero no va a haber mucha gente hoy día. Así que igual los devotos de San Martín de Porres siguen manteniendo sus reuniones virtuales, entiendo, y siguen haciendo sus actividades. El Hogar San Martín, que está muy cerca de nuestro convento, sigue repartiendo alimentos. Las obras de caridad que se hacen en nombre de San Martín de Porres a través de toda la orden dominica se siguen haciendo, así que eso sí continúa, pero hoy día no hay pues la veneración habitual, pero se puede hacer desde casa, por supuesto, ¿no? Abel me recordaba antes de empezar que hoy día se celebra el día de San Martín de Porres en el Santoral, porque hoy día es el día de su muerte. ¿En qué año fue, Abel? 1600... Ya me perdí, 1600 algo. 39. 1639. Sí, claro, sí. Él es canonizado recién en 1962. Así es, por Juan 23. Claro, esa es la razón por la que muchos que nacieron en el 63, como yo, se llaman Martín o Martina, en homenaje, entre ellos el presidente de la República, hay que decirlo, que se llama Martín Alberto por justamente San Martín de Porres. Y porque él contó una vez que su nacimiento fue muy complicado, muy complicado, y lo tuvieron que bautizar de emergencia en la capilla de salud en Rebagliati, y la enfermera que lo llevó a bautizar era devota de San Martín de Porres, había una imagen de Martín y decidió ponerle Martín de emergencia y se quedó con Martín. Y Alberto es el nombre de su abuelo, pero me dijo, no, me pusieron Martín porque mi bautizo fue un bautizo de emergencia, porque estaba muy mal, y después salió adelante, como le suele pasar a nuestro presidente, que normalmente está muy mal y después suele salir adelante. Así que un saludo para todos los Martínez y todas las Martinas el día de hoy, que en el Perú son muchas, porque la devoción es muy grande. Yo siempre digo que compiten, ¿no? Santa Rosa y San Martín. Yo creo que la de Santa Rosa, no sé, a veces es más extendida, pero Martín es un santo también sumamente popular y, como dicen, es un santo del Vaticano II, ¿no? La idea de hacer santo a un hombre pobre, a un hombre negro,
a un hombre que salía de los oficios más humildes dentro de un convento. Porque además, desde donde nosotros transmitimos, que es el convento de Santo Domingo, esa fue la casa de San Martín de Porres toda su vida. Entró muy pequeño. Así que transmitimos desde un lugar donde vivió San Martín de Porres. Es una cosa bien original, la verdad, tener una radio que transmite desde el lugar mismo donde vivió el santo. La Orden Dominica ha dado muchos santos al Perú, además hay que decirlo. Pero bueno, vamos a lo nuestro, a ver, que no es un día tan santo para el resto del mundo. Elecciones. Día muy movido. El día de elecciones en Estados Unidos. Este es el famoso martes, el primer martes de noviembre, cada 4 años los americanos van a votar. Votan de manera un poco distinta a nosotros. Es un sistema complejo de entender, porque no gana el que gana más votos. Hillary Clinton tuvo más votos que Trump. Al Gore tuvo más votos que Bush. O sea, gana quien logra ganar el estado completo. Y ese estado elige a unos electores que conforman un colegio electoral. Y ese colegio electoral es el que vota al final. Es una forma indirecta, porque hay que entender que es un estado federal. Son 50 estados como Perú, digamos, conforman los Estados Unidos de Norteamérica. Y además hay que decir que cada estado tiene sus particularidades. No se conducen las elecciones de la misma manera en cada estado. No hay una OMPE para todo Estados Unidos. Cada estado tiene su OMPE. Cada estado tiene su jurado local y organiza sus elecciones de la manera que le parezca. Y hay sitios donde se vota con máquina, sitios que se vota virtual, sitios que se vota con papeleta. Algunos estados, la gran mayoría, permiten votar antes. Hay unos pocos que no, pero la gran mayoría permite votar antes. Votar por correo es muy común. Trump le tenía terror al voto por correo. Decía que eso era fraude, que propiciaba el fraude, que se mandaban miles de boletas sin que tú las pidieras. En fin, ha habido mucha discusión sobre eso. Pero lo cierto es que ya votaron 70 millones de americanos. Ya votaron, o sea, en el último mes. Y eso es enorme si se considera que en las últimas elecciones votaron 120. Se calcula que en estas elecciones van a votar 150 millones de americanos. Han salido más a votar. El voto es voluntario, a diferencia del Perú. Y eso hace que la mitad de los que podrían votar no voten. Una elección, digamos, con mucha asistencia es una elección del 50-60% del electorado. La gran lucha ha sido hoy para que la gente salga a votar. Los demócratas creen que si la gente sale a votar y vota, no va a elegir a Trump, va a elegir a Biden. De ahí el impulso a que la gente salga a votar. Y obviamente la gente le tiene miedo a las aglomeraciones, entonces han salido a votar antes también. Por el tema de la pandemia, mucha gente no quiere hacer una cola muy llena de gente, entonces han salido antes y efectivamente en todos los estados ya se ha votado, pero los resultados se van a conocer esta noche. Ahora, puede ser que no se conozcan esta noche tampoco, porque como les digo, los estados están tan ajustados en sus votaciones, algunos, los que son los más importantes para lograr. O sea, hay estados que tienen muchos votos en el colegio electoral, a pesar de que no tienen la densidad necesaria, entonces son importantes. Y esos muchos votos te cambian completamente el número de votos que necesitas para llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Es algo curioso, como anécdota les contaré esto, me lo contó el padre Luis Enrique, que cuando los fundadores de la independencia de los Estados Unidos, Jefferson, Washington, Adams, buscaban un sistema justo, digamos, para elegir al presidente de los Estados Unidos, porque no querían un rey, ¿no? De eso estaban saliendo. Ellos crean el presidencialismo como institución, pero no querían un rey. Querían que fuera elegido y querían un sistema. Entonces crean el sistema de los colegios electorales, que tienen obviamente más de 200 años. Pero ¿sabes de dónde lo toman, Abel?
de la orden dominica. La orden dominica elige exactamente igual. La orden dominica desde el año 1200 había creado este sistema por el cual cada capítulo, que es cada provincia dominica en el mundo, elige a sus autoridades cada 3 años, pero a su vez eligen a un superior, y ese superior lleva el voto de todos a una votación universal donde se elige al padre maestro de toda la orden. Entonces les pareció interesante, tomaron ese sistema para introducirlo en el presidencialismo norteamericano. Esas cosas aprendo yo cuando trabajo en el convento. Entonces me pareció interesantísimo porque efectivamente cuando me explicaron cómo funcionaba la orden, dije, pues es el mismo esquema. No hay una votación directa, sino es una votación con un piso encima, ¿no? Y de ese piso eliges. Ahora, ustedes dirán, claro, pero las personas que se eligen en los colegios electorales pueden votar como ellos quieran. Van a votar de acuerdo a lo que dice la población que se tiene que hacer, ¿no? Y hay varios estados, hay algunos estados donde, dependiendo del porcentaje de voto, ¿no es cierto?, tantos votos electorales van para un candidato, tantos votos electorales van para el otro, el colegio electoral van para el otro candidato. Pero la mayoría del estado es el ganador se lo lleva todo. Tú ganas por un voto y te llevas el estado completo. Y todos los votos del colegio electoral de ese estado van para ese candidato. Entonces, todo el tema de encuestas es complejo de calibrar. Bien complejo. Pero en fin, las encuestas dan favorito a Biden, las apuestas dan favorito a Biden, pero hay varios escenarios en los cuales Trump podría ganar. Así que, como te decía, nada está dicho y esta noche puede ser que no hayan resultados. Y además se teme que Trump sea un mal perdedor, ¿no? Que haga la de Keiko Fujimori, que en Estados Unidos no pasa eso, ¿ah? En Estados Unidos el que pierde inmediatamente reconoce y todo se hace con cierto grado de civilización. Pero parece ser que Trump, si pierde, no quiere reconocer los resultados. Lo cual puede ser una cosa muy compleja también. Así que esta noche vamos a estar muy entretenidos. Mañana vamos a hablar del tema con un invitado especial porque queríamos que pasara la votación para poder tener que comentar con ustedes los resultados. ¿Qué significa esto para América Latina? Acá hay 2 escenarios, ¿no? Uno es el del voto latino. O sea, ¿cómo votan los inmigrantes latinos o los descendientes de inmigrantes latinos en Estados Unidos? Y otro es la relación con América Latina. El voto latino está más dividido de lo que uno cree. Casi toda la migración cubana es republicana, porque quieren sanciones contra Cuba, porque siempre los republicanos han apoyado un mayor grado de aislamiento de Cuba. Entonces, la mayoría de la migración cubana es republicana, muy conservadora, anticomunista, entonces está muy siempre pegada al lado republicano. La migración, el resto de América Latina es básicamente demócrata. La migración mexicana es demócrata porque cree más en derechos sociales, en derechos humanos, le preocupa más el tema migratorio. La migración centroamericana también, y hoy día sudamericana también, es más demócrata que republicana. Ahora, hay 2 clases de migración, ¿no? La migración que llegó a Estados Unidos de forma legal, ¿no es cierto?, que ya tiene muchos años en los Estados Unidos, es una migración más republicana, más conservadora, no quiere que venga más gente. Esa es la típica, ¿no? Del que migra y se para y dice, ¿por qué viene tanto migrante, no? Y te provoca decirle, ¿tú de dónde viniste, no? Pero, en fin, ese grupo es más republicano. Y el grupo recién llegado, el grupo que sí, digamos, ya es americano y vota, es más demócrata. Pero en general, te diría, en general el voto latino, si tú tienes 100 votantes, 1/3 va a ser republicano y 2/3 van a ser demócratas, en general. Lo mismo pasa con los afroamericanos, ¿no? La gran mayoría son demócratas porque sienten que los demócratas están más preocupados de los derechos fundamentales de las minorías, y son minorías, entonces tienen ahí más posibilidades de que las agendas de esas comunidades sean escuchadas en un gobierno demócrata. Ahora, los republicanos, en general,
han tenido un buen trato con América Latina. Los demócratas también, pero, a ver, en lo comercial, los republicanos son buena noticia para América Latina. En lo comercial, los demócratas nunca han sido buenas noticias para América Latina. Pero en lo que es derechos humanos, defensa de la democracia, sí los demócratas han sido mejores noticias para América Latina. Lo que pasa es que Trump ha tenido una política muy rara. A América Latina, salvo a Brasil y a Bolsonaro, no le conviene a Trump, porque tiene una política de confrontación muy hostil, ¿no? Entonces es complicado. O sea, con México la relación ha sido complicadísima, se ha arreglado, pero desde que te pongo un muro y me botas a los de Centroamérica que quieren pasar, y ha sido muy, muy hostil contra México, ¿no? La política de Trump. Entonces, salvo, como te digo, Brasil, no hay ningún país que vea con simpatía en su relación exterior las políticas de Trump. Y además Trump ha tenido en los últimos meses políticas migratorias muy hostiles. Por ejemplo, en el tema de las universidades, ¿no? Como tú sabes, hay más de 500,000 de estudiantes extranjeros en los Estados Unidos, muchos latinoamericanos, por cierto, pero también europeos, en fin, asiáticos. Y el presidente Trump decidió que todos los que estaban en pregrado y en maestría y doctorado que no tuvieran clases presenciales tenían que salir de los Estados Unidos. Y si no fuera porque se interpone una acción legal y la Corte le da la razón a un grupo de universidades, hubieran tenido que salir. Quería deportar a todos los estudiantes que no tenían clases presenciales para obligar a las universidades a abrir las clases, con riesgo de salud de todos estos estudiantes. Entonces, ese tipo de políticas hostiles, que además hacen eco en el mundo entero, porque tú comprenderás que ese 1,000,000 de estudiantes extranjeros, 500,000 de estudiantes extranjeros, o sea, pertenecen a distintos países, eso hace daño enorme a las relaciones públicas de los Estados Unidos hacia afuera. Así estamos. Entonces, bueno, va a haber una elección importante hoy, importante para el mundo además, porque Biden puede mejorar mucho las relaciones internacionales de Estados Unidos, que han sido muy deterioradas, muy, muy deterioradas, o sea, con China y con América en general, y con Europa también. Pero, al mismo tiempo, tienen que ganar. No sabemos si van a ganar o no. O sea, todo dice que sí, pero en las elecciones anteriores de Hillary Clinton contra Trump, Hillary Clinton ganó el voto popular, o sea, ganó el número de votos, pero en el último momento se volteó todo y perdió. Y muchos demócratas todavía están traumatizados con ese año, con el 2016, y no quieren que esta noche les vuelva a pasar lo mismo. Entonces no quieren cantar victoria hasta que no esté contado el último estado. Y además, como ustedes saben, como en Estados Unidos hay 4 usos horarios, o sea, cierran primero los locales de votación en la costa este y faltan 4 horas hasta que cierra, bueno, hay muchas más horas si cuenta Hawái, ¿no? Pero hasta que cierra California. Entonces, hay bastante tiempo, digamos, calculan que a las 9 de la noche ya debe saber, 9 de la noche de Lima, ya debería saber quién ganó. Si es que las cosas están claras. Es clave Florida, por eso todos, y Pensilvania me parece. Florida y Pensilvania son los estados claves, que si los ganas, ya tienes el resto, para los dos. Así que es una elección muy pegada. El centro de los Estados Unidos, lo que se conoce como el Midwest americano, es muy conservador, muy blanco, muy pro-Trump. Trump ha vendido la idea de que el comunismo, es como acá cuando torruquean a todo el mundo, más o menos igual. El comunismo ha tomado el Partido Demócrata y todos son comunistas y van a acabar con el sueño americano, una población muy conservadora, una población que cree cosas como con tomarse el dióxido de cloro y todo lo demás. Esa población está con Trump, tiene miedo. Las costas de los Estados Unidos son demócratas. California es demócrata, Nueva York es demócrata. Las costas, que son las que reciben normalmente a los migrantes, que son las que reciben la influencia extranjera, ¿no es cierto?, son mucho más demócratas.
Y ahí sí Biden tiene un bastión en las costas de los Estados Unidos. Así que así estamos. Vamos a ver cómo funciona la historia. La historia local es otra. Vamos a hablar en instantes con la congresista Mirta Vázquez, que ahora preside la Comisión de Ética, no solo para hablar de su tarea, sino también para hablar de lo que ha pasado ayer en el Congreso. Yo les decía ayer, miren, así aprueben la moción de vacancia. Yo tenía mis dudas de que la aprobaran. Necesitaban 52 votos, han tenido 60, o sea, con 8 votos extra, pero lo han logrado. Pero digamos, si Fuerza Popular se echaba para atrás, no había ni siquiera admisión de vacancia. Y Fuerza Popular ha tenido esta actitud ambivalente, ¿no? Pero bueno, el asunto es que se aprobó la moción de vacancia. Lo que viene ahora es que el presidente vaya el día lunes 9, que han fijado esa en la fecha. Si quiere va él, si quiere va su abogado, si quiere no va nadie, y se defiende. Luego de nuevo este circo de 12 horas, se vota. No creo que tengan los 87 votos, porque está claro que ni el Partido Morado, ni Alianza para el Progreso van a votar a favor. Ni tampoco parte de Somos Perú. Parte. ¿Quiénes han votado ayer admitiendo la moción de vacancia y que votarían a favor probablemente de una vacancia, ¿no? 15 congresistas de Acción Popular. De Fuerza Popular, casi todo. Fuerza Popular, eso es novedad. Podemos, obviamente, UPP, que son los promotores de la vacancia, con Antauro a la cabeza, buena parte Frente Amplio y parte de Somos Perú, que habían anunciado que no iban a apoyar, pero la mitad de Somos Perú ha votado. Con una confusión en el debate notable, ¿no? Miren, en el Perú no existe la interpelación al presidente, no existe la censura al presidente y no existe la revocatoria al presidente. Son instituciones que no se aplican al presidente, se aplican a los ministros, no al presidente de la República. Uno escuchaba ayer lo que decían y creían que tenían que llamar al presidente para que dé explicaciones. Esa institución no existe en el Perú, no está en la Constitución, está en la cabecita de estos señores que se han inventado esta historia, pero el acto es manifiestamente inconstitucional, no existe, no puedes interpelar al presidente. Y la otra cosa que es una confusión absoluta en estos pobres gentes es la idea de prueba, indicio, testimonio y aspirante a colaborador eficaz y colaborador eficaz. El presidente no tiene ningún testimonio que lo implique en absolutamente nada, porque los testimonios, para ser testimonios, tienen que ser validados y actuados en un proceso, y no hay proceso, porque estamos en la etapa de investigación preliminar, ni siquiera en la investigación preparatoria. O sea, técnicamente no hay ninguna prueba. Entonces, ¿cuál prueba? Y decían que con pruebas, ¿qué prueba? El dicho de una persona no es prueba en ninguna parte del mundo. Va a ser prueba, sí, claro, en algún momento. Si es que logra pasar, digamos, todas las etapas de la investigación. Pero el dicho de una persona no es prueba, porque así sería facilísimo probarlo. Los fiscales no tendrían ni trabajo. Traes a alguien, a ver, diga, sí, pues sí, yo le di plata. Ah, ya, listo, para adentro. Sería facilísimo, ¿no? Ya los jueces no tendrían que chambear, los fiscales la llevarían más o menos de alivio, ¿no? No, el dicho de esa persona se tendría que corroborar. ¿Con qué? Con el dicho de otras personas, con documentos, con videos, con audios, con... en fin, si tienes solo pruebas indiciarias, tienes que trabajar la prueba indiciaria para acompañarla de otras pruebas, de tal manera que des validez a la prueba indiciaria. O sea, es un trabajo, no es simplemente, a ver, pase usted, señor, diga, ya está, listo, se acabó. Así no funciona. Eso no es un proceso, esos son los juicios populares de Sendero Luminoso. Ojo, ese es el tipo de justicia que quieren impartir, esos están locos de remate, eso no funciona así. Muy bien, confusión total ayer. Yo escuché ese, ay Dios mío, pero ni un cursito les han dado al procesal penal. Ya, entonces, el presidente va a ir
Sí, yo creo que debería ir. Yo creo que debería ir. De todas maneras. Tenerlos un poco en suspenso, ¿no? Pero sí que debería ir. Y por supuesto retirarse como corresponde. La otra vez, ¿te acuerdas cuando se retiró, cómo lo gritaban? Porque creían que era porque creían que era una interpelación. Se tiene que quedar. No, no existe la interpelación al presidente. No existe. Está prohibida. No hay censura al presidente. No hay revocatoria al presidente. No hay. No inventen instituciones constitucionales porque están utilizando el espacio constitucional, que es el de la vacancia por incapacidad moral permanente, para estos gestos políticos. Ahora, que esto ayude a UPP y a Podemos con sus agendas conflictivas, controversiales, sobre todo UPP con Antauro, yo no dudo, ¿no? No tengo la menor idea en qué ayuda a Acción Popular. O sea, ¿cómo llega Acción Popular a las elecciones del próximo año con esta performance de sus congresistas? O sea, ¿esto es Acción Popular? No puedes votar por un partido que lo único que promueve es la inestabilidad política. Y Fuerza Popular. Keiko Fujimori hace spot tras spot sacando a su papá, diciendo que son la estabilidad máxima, el antiobstruccionismo, quitarse la camiseta de encima que tiene pegada después de este quinquenio, y su partido vota a favor de una vacancia. Esto es muy raro. O sea, no le hacen ningún favor, la están destruyendo. No es parte, creo yo, de su estrategia, o hay una división dentro de su partido, o no manda a ella, manda a Marta Chávez, no sé, pero no favorece en nada a ninguno de los dos partidos que en teoría tienen opciones, porque miren, Antauro no va a postular, ¿no? Está clarísimo. Entonces, no hay forma. Urresti quiere, pero tiene un juicio que empieza en noviembre por asesinato. Entonces, yo también creo que está en problemas. Cree que repartiendo la plata de las AFPs, lo van a hacer presidente. Bueno, ok. Pero no despega de donde está, ¿no? Y Frente Amplio, como siempre, bueno, la izquierda siempre está perdida. Vamos a hablar con Mirta Vázquez de eso, siempre está perdida. Raro también lo de Somos Perú, bien raro. Lo que implica también las divisiones internas que tienen, ¿no? Eso es clarísimo, ¿no? APP, Alianza para el Progreso, ha dado un cambio radical. Ha dado un cambio radical porque en la vacancia pasada ellos pusieron los 22 votos. Ellos fueron con fuerza, con Acción Popular y con Podemos y UPP, los 4 partidos que pusieron la vacancia sobre la mesa. Y después se arrepintieron. Y se arrepintieron porque hay alguien ahí que no es tonto y ha dicho, ¿cómo nos presentamos el próximo año? Porque además, si este va a ser el numerito, imagínense ustedes que el presidente que salga electo el próximo año tampoco tiene mayoría en el Congreso. ¿Lo van a llevar una vez por semana o una vez al mes? Esto va a ser mensual, ¿eh? Para vacancias por incapacidad moral. O sea, el que entre, ojo, si alguno de estos tiene expectativa, va a tener que someterse al escrutinio de un Congreso que no entiende que para eso no sirve la institución. Yo espero que en el camino, no sé cuándo, pero espero que en el camino, no va a ser de aquí al lunes, ¿no? El Tribunal Constitucional ponga un poco de orden. Ponga orden y diga, oiga, el presidente de la República no puede ser interpelado, no puede ser censurado, no puede ser revocado. Se le vaca por una causal muy clara, su incapacidad moral permanente. Y hay que definir qué cosa es eso, pero no es el dicho de 3, 4, 5 o 25 fulanos, o sea, da lo mismo cuantos sean. Ayer en la tarde, en la noche, no ha salido en los periódicos porque es un rumor y gracias a Dios los medios de comunicación no publican rumores, los serios, ¿no? Los que no son serios publican cualquier cosa. Un nuevo testigo contra el presidente de la República. Otro más. Entonces, claro, van sacando así, hay más, vienen más. Como te conté, mientras estaba en cama, todos los días había un nuevo video con audio, que el presidente recibe plata, así como Chutz en la salita o Cruciate en la salita del Zinc, ¿no?
Ya pues dice, pues si los tienen, ¿por qué no los muestran? Hay mucho de extraño, como te digo, en todo esto de desesperación, y obviamente Acción Popular está metido en esto, ¿no? O sea, Merino quiere ser presidente a como dé lugar, pobrecito, qué cosa tan penosa. ¿Ya? Quiere ser presidente del Perú, ¿no? Se le está escapando. Y van a seguir así, yo creo que hasta el próximo año, todos los meses. Porque con cada testigo, mira, si por lo de Richard Swing, que era un mamarracho, porque francamente, ni prisión preventiva les han dado, porque ¿cómo le vas a dar prisión preventiva por un tema de menor cuantía? Ya, es absurdo todo el asunto, ¿eh? Pero en fin. Yo cuando digo que es absurdo, me dicen, ¡ay, la abogada de Vizcarra! ¿Se acuerdan? La abogada de Nadine. No, es absurdo. Es absurdo. De verdad. O sea, el tiempo me termina dando la razón, pero demora un montón de tiempo. Es cierto que me den la razón, porque además la Fiscalía está empeñada en que todo demore más o menos, investigación promedio 6 años, ¿no? Entonces, claro, mientras tanto pueden hacer lo que quieran. El presidente mandó una carta ayer a la fiscal de la Nación. Han habido varias opiniones inteligentes, muy claras. El tema de fondo, ¿cuál es? Que nadie puede ser investigado 2 veces por los mismos hechos. Ese es el tema de fondo. Non bis in idem también se aplica a la investigación fiscal. Es un principio básico. Si lo digo en latín es porque viene del derecho romano. O sea, tiene 2000 años, ¿no? En inglés se llama double jeopardy. Nadie puede ser juzgado 2 veces por los mismos hechos. El señor, ya me juzgaron, ya me condenaron o ya me absolvieron, pero ya me juzgaron. O sea, de nuevo, usted no me puede volver a juzgar. En la fiscalía eso se llama cosa decidida, no cosa juzgada, sino cosa decidida. Ya decidimos, ya decidimos. Pero tiene que decir uno, pues no me pueden decir, o sea, imagínense que por el mismo hecho 10 fiscales me investigan, no, pues tiene que ser uno. Entonces, en el tema de fondo, sí, es lógico que alguien le pregunte al fiscal, oiga, señor, ¿con cuál, no? El problema del presidente de la República es un tema de forma. Primero se ha dirigido a la fiscal de la Nación, que no le toca resolver. Porque no es ella la llamada a resolver, sino un fiscal superior que dirima, ¿no? 2, que lo ha hecho a título personal. Y lo que dicen es que ha debido presentarse con abogado, como ciudadano, no como presidente, utilizando el papel de la presidencia, etcétera, ¿no? Entonces, hay temas de forma y de fondo. El tema de fondo es correcto, el tema de forma sí es discutible. Pero hay un tema de fondo que creo que hubiera sido mucho más útil al presidente si tuviera un abogado más zamarro. Y es no presentar esa carta y dejar que los dos te investiguen. Tú me dirás, a ver, ¿pero por qué? Porque después pides la nulidad, pues. Obviamente, es como decía Napoleón, y si tu enemigo se equivoca, no lo interrumpas. Que te investiguen los 2 fiscales. Eso es nulo de todas maneras. Deja pues correr la investigación, pues pides la nulidad y la vas a ganar. Puedes pedir la nulidad del que menos te convenga, además. Pero no, pues no tiene el abogado sinvergüenzón. Déjalo, que te investiguen. Te presentas a los 2, vas a un señor, yo voy porque me han citado. Pero dejo constancia que, ojo, por si acaso también me están investigando en la otra, pero estoy yendo a las 2. Y arréglense ustedes. Porque además son los fiscales los que tienen que solicitar al superior cuál es el competente, y ninguno de los 2 quiere solicitar, los 2 quieren tener el expediente. Ah, bueno, pues 2 procesos por lo mismo. Eso llega a la Suprema y lo ganas en una. O sea, no hay forma de que eso no se gane. Pero en fin, es una sola. Como digo, les dejo la inquietud. Yo no hubiera presentado ninguna carta, hubiera ido a los 2 fiscales. A los 2. Como al final se va a declarar nulo, no pasa nada. Show, sí, por supuesto. Nada más no solamente voy a declarar al fiscal, voy con cámaras, ¿ah? Cámaras, conferencia de prensa, entro a la fiscalía, pido al fiscal que esté presente en los medios de comunicación. Para mí es absolutamente reservada, pero no importa, pido que esté, me dicen que no, ya. ¿Quieres jugar a la política en el juzgado? Juguemos a la política en el juzgado. Pero creo que nadie los aconseja bien. Bueno, vámonos a la pausa, a ver, porque tengo que tomar agua. Vamos a la pausa, Rosa María. Sí.
Bueno, y también qué panorama nos espera para estos días, lo vamos a conversar con la congresista Mirta Vázquez, de Frente Amplio, ¿no? ¿Y qué debe hacer el presidente? Ya le estás diciendo, pero ¿qué debe hacer? Que vaya a todos los fiscales. La señora Ábalos no le puede contestar la carta porque no es competente para contestársela. Ya dejó constancia que mandó su carta por el tema de fondo, por el tema de forma, mal, pero en fin. Te vas a las dos fiscalías y los dejas hacer a los dos todo, a fondo. A fondo. Investiga a fondo. Cuando te formulen la acusación, los dos, tú vas a decir, señor, hay dos que me están formulando acusación. Apelo, y ahí sí va a subir, y cuando llegue arriba van a decir, sí, nulo todo lo actuado, y bueno, vamos a empezar con un solo fiscal. Así es. Vamos a la pausa, Rosa María. Y volvemos a seguir hablando sobre el tema de la vacancia presidencial, que es el tema del día. Así que vamos a la pausa en este momento. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Sapagu Cayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También Radio Huánuco en Huánuco, Radio Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública y Radio La Decana en Puno, Radio Ancash en Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, AM Tagua en Juliaca, nos escuchan por Radio San Valentín, Apurímac por Radio Estación Solar. Y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Adelante, Rosa María Palacios. Gracias. Muy bien, estamos con la congresista Mirta Vázquez, ella además es presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, tremenda tarea, y por supuesto ha estado ayer empapada de todos los asuntos que hemos estado viendo, sobre todo el tema de la vacancia presidencial. Congresista, a pesar de que su grupo, parte de su grupo político Frente Amplio, votó a favor de la vacancia, usted no lo hizo así. Explíquenos por qué. Sí, Rosa María, muy buenos días. En efecto, mira, yo he procedido a emitir un voto en contra de la vacancia junto con mi colega Rocío Silva Santisteban. Yo creo por dos razones, una de tipo política y otra de tipo jurídico legal, ¿no? La de tipo político porque realmente me parece que en este momento estamos llevando una vacancia nuevamente en donde se cuestiona justamente la legitimidad del presidente de la República que le ha mentido al país, se dice, ¿no? Y que, bueno, no puede seguir al frente de la presidencia. Sin embargo, ¿a quién le tocaría asumir en realidad? En el Congreso, a los grupos políticos que les toca asumir tampoco tienen legitimidad. Entonces, políticamente no es una buena respuesta para la población. La población está esperando que mejoremos la situación, no que la empeoremos o que sigamos en unas mismas circunstancias, ¿no? Lo otro es que me parece importante que se evalúe también los efectos que esto tiene en medio de una situación de pandemia. Estamos en una situación gravísima donde la gente está pidiendo que le resolvamos cómo va a afrontar los temas económicos, cómo va a afrontar los temas de salud, ¿verdad? Toda esta crisis que estamos en realidad atravesando merece respuesta sobre eso, y creo que el tema de proponer una vacancia genera una inestabilidad bastante importante que le puede costar más vidas al país. Entonces no podemos darnos ese lujo en medio de esta situación, digamos, de tanta desesperación de la población. Es incluso éticamente incorrecto, ¿no? Porque la población espera soluciones y no esta suerte de procesos más de inestabilidad. Y lo otro pasa porque estamos a 6 meses de la elección presidencial y de las altas autoridades, y creo que lo que hay que asegurar es una transición adecuada, que yo sí siento que se pone en riesgo cuando más bien cambiamos
de mandato, en realidad se podría poner en riesgo. Y creo que la transición es bien importante en este momento. Esas son como las razones políticas, pero además las razones jurídicas en realidad son importantes también, y yo siento que en el Congreso no se evalúa eso. Ellos, bueno, algunos colegas lo que piensan es que esto es un juicio político, por tanto, el otro día yo escuchaba de un colega, decía, no nos tienen que exigir pruebas, simplemente nosotros perdimos la confianza en el presidente y se tiene que ir. Y no es así, porque nosotros hay que recordarles que tenemos un régimen no parlamentarista. Nosotros no ponemos al presidente de la República, lo pone la población. Nosotros es verdad que lo podemos vacar, pero para eso la Constitución establece una serie de causales muy específicas, y se han cogido de una causal además que jurídicamente todavía no le queda claro al Congreso, por lo menos, ¿no? Y que por eso hay una demanda competencial donde se tiene que establecer desde el Tribunal Constitucional los criterios para establecer qué significa incapacidad moral permanente, ¿no? Y ahí nos vamos a chocar con ese mismo, digamos, esa misma dificultad que se tuvo en la vacancia anterior. No se puede establecer arbitrariamente y por opinión de cada uno de los congresistas qué significa justamente, cuál es el significado o el contenido de esta causal. Ahí cada uno tiene su idea. Algunos dicen que porque mintió, otros dicen que porque tomó el avión, otros dicen que porque ha recibido el 1,5 millones, que eso está en el marco más bien de un delito, ¿no? Y creo que, fíjense, no solamente, y yo creo que no es tanto por el presidente Vizcarra. A mí la situación que atraviesa y que en realidad está apareciendo del presidente se me preocupa mucho. Creo que hay serios indicios que lo vinculan con estos temas de corrupción y que hay que investigar, pero no me parece que eso se tenga que hacer y la solución para eso no creo que sea el tema de la vacancia, ¿no? El tema de la vacancia en realidad creo que tendría que tener una causal clara donde realmente nosotros sepamos que ya el presidente no tiene la capacidad para seguir al frente del mandato, y lo otro se tiene que tramitar por la vía judicial, jurisdiccional pertinente. Entonces, ahí yo creo que hay una seria confusión, y si es que ahora se aplica de esta manera arbitrariamente una causal, no va a ser el problema para el presidente Vizcarra. Finalmente, él se va en 6 meses. Vamos a debilitar la institucionalidad, vamos a generar un tema de un precedente arbitrario para sacar presidentes y para removerlos cuando en realidad el Congreso así lo considere, ¿no? Y creo que eso es muy peligroso bajo el régimen democrático que nosotros queremos defender, ¿no? Mire, tal vez nuestra audiencia es muy joven y no lo recuerda, pero yo cuando escuchaba cosas como juicio político sin pruebas, ¿sabe a qué me recordaba? A los juicios populares de Sendero Luminoso, o a los juicios del MRTA. Sí. O sea, ¿cómo es posible que puedan decir una cosa así, teniendo la historia que tenemos de terror, justamente de utilizar, entre comillas, la justicia como un valor para exterminar al enemigo? O sea, nosotros lo hemos visto en el pasado. A mí me parece penoso incluso que los congresistas hablen de juicio político cuando el presidente no puede ser juzgado políticamente porque la Constitución lo prohíbe. Nosotros no tenemos juicio político, solamente los Estados Unidos tienen juicio político, nosotros no lo tenemos. ¿Has percibido usted, a ver, vamos a tratar de entender lo que ha pasado ayer, un desconocimiento jurídico entre sus colegas o un problema ya de prejuicio contra el presidente o estrategia política? Yo estoy tratando de entender. Sí, a ver, yo creo que lo que ha pasado ayer es parte también de los mensajes que se quiere dejar desde el Congreso. Yo creo que es terrible porque lo que yo siento es que sigue esa suerte de confrontación con el Ejecutivo, y que a pesar de que evidentemente a mí me parece que no van a conseguir los 87 votos para vacarlos, pero continúan en ese intento de dejar el mensaje claro al presidente de la República de que estamos en una confrontación y que quieren, en realidad el Congreso quiere
sobreponerse sobre el presidente, ¿no? Entonces hay un intento de alguna manera generar un mensaje de reto contra el presidente, por un lado. Por otro lado, yo creo que también hay varios intereses en realidad de naturaleza subalterna, ¿no? Estamos en campaña electoral y eso yo creo que es innegable que podamos... no podemos negar que en medio de estas circunstancias en realidad hay muchos grupos políticos que lo que están generando es capitalizar este tipo de situaciones como para obtener también ventajas políticas, votos, porque quedan como los que luchan contra digamos, la corrupción y que son intachables y que además son implacables contra los temas digamos, corrupción e inmoralidad, ¿no? Usted tiene trayectoria política, o sea, cuando tú le pegas a alguien, ¿no es cierto? Ese alguien no tiene pues 60% de popularidad, o sea, ese es el problema. Políticamente es una muy mala estrategia. Tanto es así que APP ya se quitó. Se quitaron. Sí. Esta vez se quitaron. Pero desde el punto de vista de acción popular o de fuerza popular, es un desastre para sus elecciones del próximo año. O sea, no los ayuda en nada. Entiendo que en la lógica de Antauro sí. O en la lógica de Luna Gálvez, que no va a ganar las elecciones también, ¿no? O sea, agudicemos las contradicciones. Mismo sendero. Pero en la lógica de acción popular y de fuerza popular, y en la misma lógica del Frente Amplio, de verdad, ¿por qué sus colegas creen que esto puede favorecer la candidatura de Marco Arana? Yo creo que no es tanto por favorecer mi grupo político, hablo por mi grupo político, por lo que los escucho, ¿no? Yo creo que no es tanto por favorecer una candidatura, sino que se tiene la idea de que hay que ser muy implacables con los temas de la corrupción, y a mí me parece bien eso. Lo que pasa, y ahí coincidimos con el diagnóstico, digamos, todos estamos de acuerdo. Sin embargo, creo que las salidas hay que valorarlas, más allá de decir, miren, no podemos seguir permitiendo una persona que personifica a la nación, en efecto, ¿no? Personifica a la nación y, bueno, no puede estar al frente alguien que está con serias acusaciones, y en eso nosotros lo entendemos, pero la propia ley, la propia Constitución nos da varias salidas para eso. Una es la vacancia. Si estuviéramos al inicio de un mandato, personalmente creo que valdría la pena, ¿no? Vacarlo, porque el solo hecho de que esté cuestionado, de que hayan ya, por ejemplo, para mí una buena moción de vacancia hubiese consistido en identificar las veces que han habido contradicciones que evidencian mentiras del presidente, pero también la vacancia en realidad como documento jurídico está muy mal planteado. Pero bueno, digamos, si iniciado el mandato se plantea una buena moción estableciendo esas inconsistencias, creo que esa sería la salida, pero ya faltando 6 meses, con una situación de pandemia, además, yo creo que los políticos tenemos que medir los efectos de nuestras decisiones. Esto no impacta solamente sobre Vizcarra, finalmente él va a ser procesado, etcétera, lo vaquen o no. Esto impacta sobre la población. Esta inestabilidad genera una serie de problemas en las gestiones que están en camino, ¿no? Entonces, sí creo que hay que medir eso, y a veces la gente se emociona un poco y dice hay que ser implacables, pero creo que más allá de eso hay que mirar cuáles son los resultados, ¿no? Congresista, pasando ya a temas éticos sobre su comisión. El objeto de su comisión, cuando fue creada en el gobierno de Toledo recién, era, digamos, mantener ciertos estándares éticos, en el sentido no delictivo, sino en el sentido de que el prestigio del Congreso, la buena imagen del Congreso se mantuviera. Y le voy a poner 2 casos que escapan a la Comisión de Ética, pero que sí tienen que ver con el prestigio del Congreso. El primer caso es Humberto Acuña. El señor Acuña ha sido condenado. El señor Acuña tiene que ser removido y tiene que ser llamado su accesitario para que ocupe su lugar. Eso es lo que dice la ley. Esto ha sucedido ya hace más de 2 meses y el señor Acuña sigue presidiendo la Comisión de Presupuesto. No digo que lo haga mal, de repente lo hace muy bien,
pero hay una norma. Y así como se le exige al presidente, ¿no es cierto?, ser implacable, el señor Acuña está condenado por un delito contra la administración pública. ¿Por qué no se puede hacer nada? ¿Por qué no pueden ustedes hacer nada? Toda la razón, Rosa María. Y fíjate, bueno, para aclarar, yo soy vicepresidenta de la Comisión de Ética y el día de hoy justamente se ha dado cuenta de un oficio que han mandado pobladores de la zona de Chiclayo, ¿no? La gente es la que está reclamando. Ha llegado un documento en la Comisión de Ética donde se exige de que se proceda conforme a ley y se saque al señor Acuña de la función de congresista como corresponde. Imagínate que la población misma lo está solicitando. Por otro lado, nosotros como Frente Amplio y a través de la congresista Rocío Silva Santisteban hemos mandado justamente un documento para que la subcomisión de acusaciones constitucionales y la comisión permanente se reúnan para resolver todos estos temas que están pendientes del señor Acuña, el propio señor Alarcón que tiene las acusaciones. Primero terminemos con Acuña. El tema con Acuña congresista, a diferencia de los casos de Edwin Donaires y Benicio Ríos, que eran casos en los cuales durante la primera instancia había un debate, por lo menos en el Congreso, el caso de Humberto Acuña ya ni siquiera en primera instancia, ya terminó. Terminó el proceso con condena, no con prisión efectiva, pero con condena. Entonces, procede de facto, de inmediato, por los mismos hechos, que salga del Congreso. Y no lo sacan. ¿Por qué lo protege el señor Merino? Fíjense, esa es una buena pregunta porque incluso a mí me parece que hay una posición contradictoria. Y una cosa que en principio queremos aclarar y aclarémosle a la población es que ya el caso del señor Acuña está con una sentencia definitiva, porque hay gente que dice, no, pero todavía le falta la casación, y de hecho ha interpuesto una casación. La casación no es una tercera instancia, la casación de ninguna manera es una tercera instancia. El proceso del señor Acuña ya tiene sentencia firme porque ya pasó por la doble instancia, las dos instancias y tiene condena. Entonces, eso tiene que quedar clarito. ¿Por qué? Porque yo he escuchado a miembros de la mesa directiva, como el señor Valdés, diciendo, cuando le preguntan, él dice, bueno, pero yo tengo entendido que todavía el señor tiene una casación interpuesta y el principio de presunción de inocencia. Y ahí viene la crítica que yo hago, porque por un lado defienden muchas veces la presunción de la inocencia ya en estos casos que están con sentencia firme, y cuando se trata, por ejemplo, de la vacancia, dicen, no, pero es que no hace falta mayores pruebas porque nosotros sabemos que le mintió al país, ¿no? Entonces, la presunción de inocencia se relativiza mucho en el Congreso, y yo lamento mucho ese tema. Pero además de eso, fíjate, en este momento yo voy a pedir cuenta a la OMPE, porque lo que se ha dicho de manera oficial en los medios es que ni la OMPE ni el Poder Judicial han pedido que el señor Acuña sea vacado de su cargo de congresista, y a mí me parece haber escuchado, por lo menos en los medios, que ese trámite ya se ha hecho, y además el Congreso de mutuo propio y de oficio puede pedir al Poder Judicial la sentencia, qué sé yo, y proceder conforme corresponde. A mí me parece totalmente incoherente que nosotros como Congreso estemos levantando la bandera de moralidad. Ayer no sé cuántas veces se ha repetido la palabra la moral, ¿no? Y realmente yo creo que es bastante inmoral que nosotros no, en el interno del Congreso, no hayamos procedido con este tipo de casos, que me parecen que son fundamentales para dar cuenta de que sí queremos luchar realmente en contra de la corrupción, que sí queremos poner las cosas en orden, ¿no? El otro tema es Edgar Alarcón. Edgar Alarcón tiene 2 denuncias constitucionales planteadas por la fiscal de la Nación graves por enriquecimiento ilícito. Eso tiene 15 años de pena. Son delitos graves, han sido ya presentadas las acusaciones constitucionales y ni siquiera, no le digo no lo han desaforado, ni siquiera le han levantado la inmunidad para que pueda ser inmediatamente procesado. O sea, porque podrían levantarle la inmunidad, pero como son delitos de función, corresponde un antejuicio. Ni siquiera lo han empezado, no han hecho absolutamente nada. Y de nuevo, también preside comisión. Casi como que tienes que ser delincuente o
camino a delincuente para presidir comisión en el Congreso. Entonces, ¿qué pasa con esto de Alarcón? Sí, ese es otro caso y fíjense, nosotros queremos que la comisión permanente que le toca, en este caso, revisar ese tipo de situaciones, sesione, no se convoca, ni siquiera se convoca habiendo casos tan delicados como este, y yo creo que ahí sí, pues nosotros estamos dando una pésima señal como Congreso, porque yo creo que esas cosas que tienen además, no solamente documentos como sentencias, como acusaciones que vienen de la propia Fiscalía de la Nación, no es cualquier denuncia que se hace, ¿no? Son gravísimas. Nosotros no podemos tener un Congreso que está liderado en ciertas áreas, además, porque tenemos a la Comisión de Economía con el señor Acuña o la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo podemos hacer fiscalización si el fiscalizador, el que preside la Comisión de Fiscalización, finalmente es alguien que está cuestionado por lo mismo, ¿no? Ahora, teniendo estos elementos en cuenta, ¿de verdad sirve para algo la Comisión de Ética congresista? O sea, mejor no la cerramos nomás. Yo, la verdad, mira, creo mucho en la institucionalidad, en los mecanismos de control. Nosotros ahora mismo en la Comisión de Ética tenemos ahora un nuevo presidente, el congresista Yupanqui, estamos con él tratando de coordinar, avanzar. Me parece que tiene una buena disposición para tratar de subsanar los retrasos que tenemos hasta ahora, sobre todo, ¿no? Estamos en ese esfuerzo. Hemos presentado y hemos conformado una subcomisión para modificar el reglamento de la Comisión de de Ética, y me parece que eso puede ayudar, porque con el reglamento que tenemos, que es bastante flexible, en realidad muy pocos congresistas pueden terminar, incluso cuando se decide el tema del inicio de la investigación preliminar, el voto de la mayoría puede terminar archivando estos casos, como pasó con lo del congresista Aliaga, con varios congresistas que están involucrados en temas bastante serios, ¿no? Imagínese usted, por ejemplo, va a mencionar al congresista Aliaga. Yo con la presunción de inocencia y todo, pero el señor está probado que se ha reunido con los cuellos blancos, que ha asistido a unos desayunos con él, tiene llamadas telefónicas, asistencia legal, es decir, una serie de hechos bastante claros que él mismo ha reconocido además, que no suceden con el presidente de la República. De hecho, sea de paso, pero al señor Aliaga no le pasa nada y sigue siendo, de nuevo, vicepresidente, tiene una de las vicepresidencias del Congreso. Como le digo, para tener vicepresidencia o presidencia del Congreso, creo que tiene que tener prontuario. Entonces, y no pasa absolutamente nada. Después lucha contra la corrupción. Ahí hace falta varios ajustes, creo, al reglamento. Estamos en ese intento con algunos congresistas. Yo personalmente creo que debemos terminar este periodo, por lo menos haciendo una mejor propuesta para el Congreso que venga, porque no podemos seguir teniendo un Congreso con tanto nivel de deslegitimación y con mecanismos que no funcionan para controlar la función congresal, que tiene que ser además impecable, creo yo. Representamos nada menos que a la sociedad. La sociedad no se ve representada en un congresista que en realidad miente, que está involucrado en escándalos, que tiene indicios de estar comprometido con actos de corrupción. Estas cosas debieran sancionarse drásticamente y eso depende de un buen mecanismo, ¿no? El mecanismo hay que arreglarlo. Congresista, la Comisión de Ética, hay que decirlo también, ha servido para perseguir a los enemigos políticos. Ese es el otro problema. Caso emblemático, el de Javier Díaz Canseco, por ejemplo. Sí. Emblemático, Javier Díaz Canseco murió poco después de la sanción, nunca se la quisieron retirar, él era inocente, creo yo, pero se ha utilizado en otros casos, y otros dirán también lo mismo, es decir, sanciones a veces draconianas para conductas que sí pueden ser objetables y vista gorda para personas que tienen prontuario delictivo. Entonces, ¿cómo se entiende? Y por eso le decía, no sé cómo puedes mejorar esa situación. Yo creo que hay que poner algunos tipos de mecanismos y estándares más objetivos, ¿no? Que no solamente la votación de un congresista debe determinar
digamos, si un caso merece ser investigado, sancionado o no, porque incluso eso se manipula, ¿no? Imagínense, yo misma he sido víctima de eso cuando me denunciaron a la propia Comisión de Ética por haber puesto un recurso de reconsideración. Entonces, que sí se puede utilizar incluso en contra de los propios congresistas por la labor que realizan, etcétera. Sí, es verdad, pero eso depende mucho de cómo se diseñen mecanismos mucho más que nos aseguren transparencia, pero además que sean más objetivos. Yo, por ejemplo, soy partidaria de que en la Comisión de Ética deben existir miembros que no sean congresistas, ¿no? Ese es el planteamiento que hizo Guido Lombardi, Gino Costa, Alberto Belaunde. En este congreso, al principio, presentaron un proyecto de ley diciendo, miren, acá nosotros no nos vamos a poder evaluar a nosotros mismos, mejor llamar gente mayor, digamos, mayor de 60 años, a políticos, profesores de ética, profesores de filosofía, que puedan evaluar estas situaciones. ¿Usted está de acuerdo con esa idea? Yo estoy de acuerdo, comparto esa idea porque creo que tendríamos a personas que nos garantizarían independencia en principio, ¿no? En segundo lugar, creo que se podrían definir elementos mucho más objetivos del lado, digamos, desarrollar algunos argumentos también de tipo técnico, legal, que establezcan algunos estándares como para que se pueda establecer de manera más clara cuando un congresista está actuando más allá de y está transgrediendo, digamos, los principios éticos de la función parlamentaria. Entonces, ahí podríamos elaborar una propuesta mucho más eficiente que creo que sí ayudaría en estos contextos, pero yo no sería de renunciar, por ejemplo, a tener un mecanismo como la Comisión de Ética, ¿no? O sea, usted, la idea es mantengamos el mecanismo, pero mejoremos. Claro, reestructurar. Porque si no, de verdad, lo que parece es, y muchas veces la política es así, para el enemigo la ley, para el amigo todo, ¿no? Entonces, para el amigo todo, para el enemigo la ley. Entonces, la ley se aplica solo al enemigo, y claro, como la ley es dura, bueno, perfecto, bien juzgado, bien condenado. Finalmente, congresista, va la izquierda dividida a estas elecciones, bien dividida. Usted no puede participar porque ya es congresista, pero me imagino que va a participar como militante. ¿Va a seguir en Frente Amplio? Yo soy invitada del Frente Amplio. Es verdad que he acompañado por muchos años al Frente Amplio desde su gestación. Soy una invitada muy comprometida, digamos. Y creo que es bien importante seguir en ese rol de activando políticamente, ¿no? Es bien importante hacer los esfuerzos. Yo lamento que en la izquierda siempre tengamos un poco ese lastre de la división, ¿no? Mi apuesta es más bien por tratar de generar más allá de las elecciones, porque yo también no creo en este tipo de uniones y coaliciones preelectorales porque son bastante funcionales solamente al momento de la elección, ¿no? Pero mi apuesta es más bien por la unidad de la izquierda en base justamente a los principios, en base a toda esta suerte, creo, de apuestas conjuntas que sí tenemos, que nos unen programáticamente y yo creo que mi rol va a ser ese, intentar esto que por muchos años se ha pretendido, la unidad de las izquierdas, una sola propuesta programática y activar desde diversos sectores, ¿no? Claro, pero en Frente Amplio han expulsado 55, pues los han suspendido, entre ellos al candidato de la lista contendora. Eso parece estalinismo. Yo no comparto justamente este tipo de sanciones, sobre todo de cara a las elecciones, ¿no? Porque la lectura que se tiene desde afuera es se quiso eliminar al contendor. Entonces, me parece que eso fue un error, pero de todas maneras respeto, digamos, los mecanismos que tienen internos el partido. Yo no soy militante, no intervengo ahí, pero más allá de eso, después de las elecciones creo que habrá la oportunidad de repensarnos como izquierda, como partido, cómo nos conseguimos alianzas y cómo programáticamente vamos construyendo un solo objetivo, ¿no? Pero se cumplió la predicción, Cochero se fue, el congresista Fernández es trotskista, dice basta que hayan 3 para que se dividan.
Ellos siempre han tenido un grupo independiente, se unieron también de cara a las elecciones, por eso yo digo, es mejor las alianzas no antes de las elecciones, no preelectorales, sino más bien una vez que pasan estos procesos, tratar de discutir qué nos une, ¿no? Yo creo que ahí, pienso que el grupo del congresista Enrique Fernández, que es Unidos, tiene varias coincidencias con nosotros y en algún momento tenemos que encontrar cuál es la bisagra. La apuesta tiene que ser por encontrar bisagras, no podemos coincidir en todo, pero las bisagras son importantes. Vamos a buscar bisagras, congresista. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Rosa María. Sí, tenemos preguntas del público, Abel. Sí, hay una pregunta que nos hacen, dice, pregúntele por favor a la congresista, ¿por qué se archivó la denuncia de nepotismo del señor Merino sin argumentos, pero en el caso de Vizcarra se le saltaba la acusa? Sí. Pregunta de un oyente. Sí, es importante esa pregunta, es bien importante porque cuando yo vi la denuncia de Merino y lo que se denunciaba en concreto era lo siguiente, que él había contratado a familiares en puestos públicos mientras era congresista en el periodo pasado. Esa es la gran dificultad, es que nosotros, por eso es que yo creo que el reglamento necesita un ajuste, porque el reglamento actual dice que nosotros, la Comisión de Ética, solo es competente para admitir y procesar denuncias contra congresistas por conductas que se han realizado en su periodo parlamentario, en el periodo parlamentario. Entonces estamos hablando de una denuncia del señor Merino del año, me parece que era del año 2017 más o menos, y que además ya había pasado por la Comisión de Ética anteriormente, ya había sido revisado. Entonces nosotros, por principio también de hay un principio jurídico que establece que no podemos hacer un doble juzgamiento, digamos, tampoco podemos... No podían hacer... los abogados le llamamos el nebis in idem, ¿no? Entonces, no podemos admitir nuevamente esta denuncia, y más aún cuando no es en este periodo parlamentario, sino en el año 2017, ¿no? Entonces, por eso es que se tuvo que rechazar, con mucha pena digo yo, ¿por qué? No porque sea el señor Merino, sino porque yo sí pienso que cualquier denuncia que exprese una conducta que en realidad de alguna manera establezca una situación que pone por lo menos en duda la legitimidad, el buen comportamiento de un parlamentario, creo que sí debería ser objeto de una revisión dentro de la Comisión de Ética, más allá de los plazos. Pero eso antes yo no lo puedo determinar ni se puede hacer antes de modificar el reglamento, ¿no? Así es. Muy bien, Abel, ¿alguna otra pregunta? La otra pregunta ya la respondió, se refería a qué pasó con el congresista Chacón, ya nos explicó la congresista Vázquez, así que le agradecemos bastante su participación. El congresista Fernández Chacón se fue, pero como dice la congresista, se fue cerca, no creo que se haya ido muy lejos. No, además no se desvincula de nuestra bancada, él sigue muy firme, y yo creo que la decisión de Unidos es en esta etapa electoral no vamos a intervenir, necesitamos hacer una reflexión, y me parece muy maduro eso también de un grupo político, y después de las elecciones ya veremos nuevamente si nos juntamos, hay muchas bisagras, como digo yo, creo que y confío en que volveremos a estar juntos. Muy bien, muchísimas gracias a la congresista Mirta Vázquez por haber estado con nosotros esta mañana, revisando estos temas, vacancia, Humberto Acuña, Edgar Alarcón, Comisión de Ética, y estaremos muy pronto nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosa María, buenos días. Y Abel, nos también, pero con un saludo de nuevo cariñoso a todos los Martínez por el Día de San Martín. No sé si hay alguna actividad programada en el Facebook, en algo, para los Martínez. Bueno, sí, todas las transmisiones son vía Facebook, Rosa María, del convento. Lo que está abierto es el museo, para que los que están en condiciones y no tengan problemas de salud puedan venir a la tumba de San Martín, pero el resto
mejor todo seguirlo por el internet. Rosa María, están preguntando nuevamente por esta denuncia que el Jurado Nacional de Elecciones le ha hecho al presidente de la República. No, ¿Qué va a pasar ahí, me dicen? Tranquilos, no es una... O sea, a ver, Acción Popular, a través de su personero legal, ha presentado una queja por que el presidente no ha guardado la neutralidad electoral, por decir que personas de Acción Popular y personas de Alianza para el Progreso le pidieron que postergara las elecciones. Ese es el caso. Se ha emitido un informe técnico hasta ahora. Eso tiene que subir hasta el jurado, que no ha subido, y el jurado pronunciarse. Entonces, ¿cómo se pronuncia el jurado? Diciéndole al presidente, llamándole la atención. Nada más. O sea, no se le condena, no hay una pena, no va a la cárcel, no es delito. Acá todo es delito y todo es culpable. Una mentalidad bien punitiva que tenemos, ¿no? ¿Quién es el culpable? Siempre me dicen, ¿y quién es el culpable del COVID? Nadie es el culpable, es una enfermedad. ¿Ya? Es como si yo culpara mis pulmones de tener neumonía. ¿Qué saco con eso? Hay accidentes, hay enfermedades. Igual en este caso, el presidente dijo algo, el jurado tiene que juzgar si eso viola o no viola la neutralidad electoral. Yo creo que no la viola porque es una opinión. Y se supone que hay libertad de expresión. Se supone. Mucha gente de Acción Popular no está de acuerdo con que se haya presentado esa queja. Pero al final, ¿qué va a hacer el jurado? Exhortar al presidente a no repetir el comentario. Eso es todo. Dándole más publicidad al comentario. Eso es todo lo que va a pasar. No va a pasar nada más. No creo que lo multen con ninguna UIT, ¿no? Ni nada por el estilo. Son sanciones administrativas, pero no penales. El Jurado Nacional de Elecciones no es un órgano penal, por el amor de Dios. Los jueces penales son los que condenan criminales, ¿ok? Nada más. Los jueces civiles, los jueces administrativos, la justicia administrativa, es otra cosa. Muy bien, creo que ya entendieron. Sí, yo creo que sí. No, y en cuanto al panorama que nos ha dado al inicio de y también ayer escuchaba a otros abogados constitucionalistas que decían que si el Congreso está confundiendo su función, que no hay interpelación al presidente, esto podría hacer que el presidente haga caso omiso a lo que dice el Congreso, porque si no hay interpelación y lo que quieren es interpelarlo. El presidente puede no ir, y ni siquiera presentar abogado. Políticamente le conviene ir, le recontra conviene ir. Porque claro, lo que quieren es humillarlo, maltratarlo, como hicieron otra vez. Y mira cómo fueron los resultados en las encuestas. Para el Congreso fue un desastre. El 95% de la gente dice que el señor termine su mandato el próximo año. Ahí no juzgas, hacen lo que quieran con él. Pero no les interesa, en realidad, miren, no les interesa la investigación. No les interesa que realmente se establezca qué fue lo que pasó, quién recibió qué, si recibieron o no recibieron. No les interesa eso. Si les interesara eso, cuidarían el proceso. ¿Qué pasa en la fiscalía? Yo estoy convencida que en la fiscalía no les interesa saber la verdad, porque cuidarían el proceso. No lo están cuidando. Pues ya cuando los fiscales se arranchan los expedientes, no están cuidando el proceso. Están en otra nota, como dicen, en otra variable, ¿no? Es hacer daño al presidente. ¿Por qué? Porque sí, porque hay que hacerle daño ahora, porque te conviene políticamente, porque Merino quiere ser presidente, porque Antauro quiere ser presidente, porque Antauro quiere demostrar que él se baja un presidente, en fin, por lo que fuera, ¿no? Yo creo que es muy mal jugado. Por eso el presidente debe ir al Congreso a decirle, bueno, pues, me quieren vacar, a ver, sáquenme pues. De verdad, o sea, ya llega un momento que tienes que decir, a ver, estamos haciendo esto. Hay 80.000 muertos, según SINADEF, y 32.000 según la sala COVID. Y ustedes están entretenidos en traerme todos los meses acá. Yo lo veo a todo el país. Todos los meses me quieren traer, vengo todos los meses, no hay ningún problema. Es inconstitucional, me están obligando a participar de un acto manifiestamente inconstitucional. Porque yo no puedo ser interpelado, yo no puedo ser sometido a sus preguntas.
y sometido a sus insultos. No puedo, ni quiero ni debo, pero vengo para que todo el país los vea, porque quiero que les vean bien la cara a todos. Sale ganadora. Y lo puede hacer. Y lo va a hacer, creo. También creo que lo va a hacer. Y como te digo, en el tema de fiscalía, dejar los dos procesos que vayan juntos nomás. Que vayan, que te investiguen los dos jueces, los dos fiscales. Y si quieren 3, 4, tan mejor. Mientras más mejor, más nulo todo el asunto. Mucho mejor. Todo es nulo. Ya está. Como te digo, cuando tu enemigo se equivoca, no lo interrumpas. No le digas, oye, te estás equivocando, ¿eh? Porque me estás haciendo un favor. De verdad. Pero en fin, nunca nos hacen caso, Abel, así que no te preocupes. No se olviden que para que los niños sean libres, en algún momento hay un Ministerio de la Mujer que también atiende a poblaciones vulnerables. Los niños son poblaciones vulnerables. ¿Qué dice Rosario Sacieta, por favor? Yo sé que no tiene hijos, pero bueno, tiene sobrinos, no sé, amigas que tienen niños, o sea, que le cuenten un poco cómo es la vida de los niños en el Perú hoy. 500 metros de su casa, 1 hora por día. Eso es todo. No pueden ir a ninguna parte con sus papás. Que no sea a 500 metros de su casa sin entrar a ningún establecimiento, ¿eh? O sea, tienen que entrar solamente a un parque, una calle, pero no pueden entrar ni a la bodega. Obviamente, como hay gente sensata en este mundo y de buen corazón, los dejan entrar, ¿no? Para que la mamá pueda comprar sin que tenga que amarrar al niño a la puerta como si fuera un perrito. Porque es lo único que falta. Pero, ¿cuándo los niños? Todos los días lo voy a decir, ¿eh? ¿Para cuándo los niños? La última rueda del coche. ¿Y para cuándo comienzan los colegios? Y yo no estoy hablando de marzo, sino estoy hablando de ahora. Ya, bueno, todo el área rural ya puede empezar, ojalá que empiece. Muy tímido, pero ojalá que empiece. Porque desde julio se anuncia que el área rural puede empezar y todavía no empieza. Pero sí estoy pensando en 1 hora. Ir y vuelta, con distancia social. Los chicos no pueden perder ese espacio para siempre, ¿no? Obviamente el papá que no quiere mandar a su hijo no lo manda. Cada uno sabe sus condiciones. Hay gente que vive con gente, hay niños que viven con gente muy mayor. Bueno, ese niño no va al colegio, pues, pero los que no viven con gente vulnerable podrían ir al colegio. Un retorno paulatino, suave, no toda la clase, todos sentados juntos. No, paulatino, suave, pero retorno. Si el retorno paulatino y suave va a ser en marzo, supongamos que ya viene la segunda ola. ¿Cuándo va a venir la segunda ola? En marzo. Ahorita, que están todas las cifras cayendo, se puede hacer un retorno paulatino. Grupos pequeños, no todos los días. Un grupo va un día, otro grupo va otro día. Unas cuantas horas, un grupo va temprano, otro grupo va a media mañana. O sea, hay fórmulas. El profesor, por supuesto, a distancia de los niños a distancia del profesor, con su mascarilla. No sé, mejor. En la educación rural yo creo que es urgente, porque no tienen ahorita el problema de la epidemia, y pueden empezar, y porque no tienen conectividad en muchos lugares donde realmente necesitan conectarse. Pero en la educación urbana, poco a poco, despacio. Miren, la iglesia va a dar un buen ejemplo de cómo se puede hacer. Cada obispo lo está haciendo de manera diferente. Igual, cada región lo hace de manera diferente, cada provincia lo hace de manera diferente, cada distrito lo puede hacer de manera diferente, pero con pilotos, ¿no? Entonces empiezas por donde creas que hay menos vulnerabilidad en tu grupo, ¿ok? No es obligatorio, voluntario, el resto se puede seguir conectando por internet donde hay internet, pero a veces es una cosa mixta, ¿cierto? Vas mezclando, vas regresando. Todos los países del mundo tienen programas de ese tipo, menos el Perú, porque es facilísimo, pero se prohíbe, ya está, listo. 1 año sin colegio, se prohíbe, ya está, facilísimo, ¿no? No es tan fácil, y además, ¿por qué? Porque hay miles de niños, y si no millones de niños en educación virtual, con profesores muy comprometidos con la educación virtual también, que están trabajando duro.
y que les gustaría regresar a la presencial en algún momento. En fin, los niños no merecen el trato que el país les está dando. No merecen. De verdad que no lo merecen. Ya son muchos meses. Son 8 meses. Y si ustedes me dijeran, bueno, con el éxito que hemos tenido en la pandemia, es un sacrificio que vale la pena. Bueno, en fin, ¿cuál éxito? El peor país del mundo. Del mundo. O sea, me dicen, ¿ha podido ser peor? No, no ha podido ser peor. Somos los peores del mundo. De todo el planeta, los peores. ¿Cuál ha podido ser peor? No hay peor. En Perú no hay peor. Es dramático. De repente, el presidente me dijo, ¿no? En un año cuando termine, o en 2 años cuando termine, ahí haremos la contabilidad. Bueno, pero mientras tanto, ¿los niños qué? ¿Qué hacemos con los niños? Encerrados en sus casas. Los niños merecen algo mejor, ¿eh? Sí merecen algo. Y ¿saben qué? Los que dicen que no pasa nada, porque los niños aguantan y olvidan, esto deja marca. Esto va a dejar marca. Es una generación entera. Muy bien. Vamos a despedirnos, ¿no ven? Y ahora sí, son las 9. Nos vamos, Rosa María, sí. No he parado de hablar. Nos vamos, Rosa María, recordándole que hoy día celebramos a San Martín de Porres, el santo de la caridad. Así que estamos muy contentos acá, y a la gente que puede venir hoy día a visitar la tumba de San Martín, con toda la seguridad, venga con todas las medidas de precaución. La gente del museo no van a entrar todos juntos. No. El espacio de la capilla es pequeño, entonces si va a haber acceso, creo que sí, pero va a ser en grupos muy pequeños, ¿no? Y con toda la seguridad del caso, ¿no? Así es. Muy bien. Cuídate mucho, Rosa María. Nos vemos. Listo, chao. Nos vemos mañana. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.